pues ahora saludo con mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada esta mañana a Eunice Rendón. Ustedes la conocen muy bien, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Sheila, muy bien, buen día, gracias. Oye, pues, ¿qué lectura tienes? ¿Cómo ves esta situación que se dio apenas este domingo, pues en Chihuahua, de la que nos daba cuenta nuestro corresponsal ahí en la zona fronteriza, en El Paso, pero pues que cada vez vemos más seguido y que sin duda, pues tu visión es muy importante para lograr entender esto que vemos? Bueno, pues creo que hay varias cosas que poner sobre la mesa con esta situación sucedida el domingo y también con esto que mencionaba ahorita el alcalde de Ciudad Juárez, ¿no? Uh-huh. Que pasaron ustedes ahí lo que él decía. Creo que hay que contextualizar también al público y a la audiencia, es que estos venezolanos, hay que recordar que llevan ahí varados varios meses. Sí. Vinieron desde que según esto se iba a terminar el título 42, entonces muchos de ellos están desde diciembre y algunos otros desde antes, pero la gran mayoría o la masa más importante de personas en movilidad se dio a partir de esa promesa, ¿no? De que iba a terminar el título 42 y de engaños, por supuesto, de los traficantes, de que con ello iban a poder ingresar de manera más fácil a Estados Unidos. Entonces, están ahí los venezolanos desde entonces y creo yo que esto es un reflejo también ya de que tienen afectado el tema de su salud mental, derivado también de todas estas decisiones. ¿A qué me refiero? A que, por un lado, primero iban por el título 42 y siempre no se canceló el título porque pues hubo ahí una disputa también políticamente y en los tribunales y finalmente deciden no cancelar este título. Después de ello, el presidente Biden, y esto es muy importante, anuncia visas humanitarias para los venezolanos, o sea, observando que era la nacionalidad de mayor afluencia en esos meses, anuncia estas visas humanitarias, que más tarde lo hizo en su visita a México o días antes de su visita a México, también anunció visas humanitarias para las personas de Haití, de Cuba y Nicaragua, que eran pues también las nacionalidades de mayor afluencia. ¿Por qué menciono esto? Porque esas visas humanitarias de alguna forma les da por un momento esperanza a estas personas de que va a haber un procedimiento por la vía legal para que puedan ingresar, Claro. cuando en realidad, y yo lo escribí en una columna hace un mes en El País, en realidad eso pues es una falsa esperanza para muchos, porque la realidad es que muchos de los que ya están en México no cumplen con los requisitos para esa visa humanitaria, que de entrada te pide haber entrado o ingresado a México de forma regular o Sí. legal, y ninguno de ellos lo hizo. Entonces, eso creo que es parte de este problema. No pudieron tampoco entrar con visas humanitarias, pero sí están anotados también en el título 42, que son estas deportaciones expeditas a México con el pretexto de la pandemia, que ya no tiene sentido y que esta política debió cancelarse ya hace mucho tiempo, pero que bueno, sigue utilizándose y más de 2.7 millones de personas han sido regresadas bajo esa prerrogativa. Hoy hay personas de 8 países que pueden ser deportadas a México, y entre ellos, pues los venezolanos. Entonces yo creo que lo que estamos viendo también es un acto de desesperación ante estas, Claro. y luego la CBP One, ¿no? Con eso termino, digamos, esta coyuntura. La CBP One es una aplicación que según esto Estados Unidos puso en marcha para que, porque el título 42 vulnera los derechos de los migrantes, principalmente el derecho al asilo o al refugio, porque como no analizan caso por caso, sino que te detienen y te deportan, ¿no? Básicamente, entonces no pueden saber si la persona que están deportando tiene o no un caso de asilo o refugio. Entonces, como hubo muchas críticas a esto, sacaron la aplicación CBP One para que aquellos que creyeran que tienen un eventual caso de refugio o asilo lo pudieran aplicar en línea para una cita. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el sistema se colapsa, que muchas veces si estás en Tijuana, entonces te dan la cita en Ciudad Juárez, que si todavía no llegas a la frontera ni siquiera te arroja la cita, que a veces se despiertan a las 4 de la mañana a ver si agarran las citas porque también se terminan muy rápido, y ya que te logras tener una cita, luego no te llega el mail de confirmación y tienes que empezar de cero. Si son familias, no te dan para citas familiares. Entonces, pues yo he tenido testimonios de madres que pues, tienen que hacer una cita para sus hijos y otra para ella, y son días diferentes, y entonces ni modo que cruce uno antes que otro. En fin, hay un montón de problemas con esta aplicación y sobre todo se ha saturado, y creo que este acto que vimos el domingo pues es un acto de desesperación, pero creo que lo más importante, Sheila, es pues que esto no creo que sea el único acto que haya de esta forma, si no se arregla parte de este problema, si no se mejora esa aplicación, si no hay realmente una respuesta a estas personas, que su intención, pues, y creo que ahí todos lo sabemos, pues sí es ir a Estados Unidos, no quedarse en México, ¿no?
Por supuesto, es muy importante justo esto que comentas porque ha habido, sí, muchísimas denuncias de la aplicación, ¿no? Incluso el presidente Biden en numerosas ocasiones ha dicho y ha presumido, pues utilicen la aplicación, es muy fácil registrarse, pero la realidad es que sí hay muchísimos problemas técnicos y también pues las limitaciones a veces que tienen los migrantes pues para poder acceder a una red, etcétera, y pues no les permite simplemente terminar de registrarse, de tener todos sus datos, esto que dices de que no les llega el mail de confirmación y todo esto envuelto además en esta crisis, creo yo, y no sé si coincidas, pues de derechos humanos, porque también vemos esta parte tan sensible y vulnerable de niños, de mujeres que pues están ahí, ya decíamos, desde hace muchos meses, esperando la oportunidad de cruzar y también expuestos a esto que vimos el domingo de falsos rumores, de que a alguien se le ocurrió decir, corran porque pues va a haber posibilidad de que entren mujeres, niños, pues obviamente se dejan ir en masa, ¿no? A intentar cruzar y pues esta tensión que se genera y también pues ahí el cuidado que se debe tener con los derechos humanos de todos ellos, ¿no? Sí, definitivamente, esto que mencionas, incluso estas balas de salva, ¿no? Sí, sí, Que sí, sí. estuvieron lanzando con niños y mujeres ahí presentes. Entonces yo creo que hay que entender la situación también de una forma más empática, porque esto que mencionaba el alcalde de Ciudad Juárez, pues no tiene mucha empatía. Yo entiendo que ellos han estado ahí, que tiene una persona ahí encargada del tema migratorio que además es bueno y está haciendo un gran esfuerzo, pero también hay que ponerse en los zapatos de estas personas, ¿no? Que Claro. finalmente no necesariamente quieren lo que nosotros queremos para ellos, sino cada quien creo que tiene pues el libre derecho también de buscar otra situación y sobre todo entender esto que tú decías, el contexto. Están ahí esperando, están varados ahí, creían que iban a poder aplicar a la visa humanitaria, que alguien iba a poderlos pedir de sus familiares allá, no se ha podido, no pueden aplicar en el CBP One para una cita. Entonces, eso es, creo yo, una situación que también se debe comprender desde esa visión, ¿no? No nada más de, pues entonces yo le estoy diciendo que aquí trabaje y entonces ya no está bien que ahora sí hagan manifestaciones yendo al Sí, puente, ¿no? O sea, creo que claro. hay que ir un poquito más allá. Totalmente, es una atención que deben de recibir, pues me atrevo a decir de manera integral y además no sé cómo veas esta participación, estos trabajos que ha estado haciendo el gobierno mexicano de acercamiento con Estados Unidos, porque hay un montón de temas, Eunice, tú lo sabes muy bien, pues hay justo ahora pues el tema pues al que Marcelo Ebrard estaba ayer allá con los cónsules, pues para defender en gran medida la soberanía de México, etcétera. Entonces son como muchas vertientes, ¿no? Esta relación que tenemos con Estados Unidos, pero siento, y no sé si coincidas también, que como que se ha dejado un poquito de lado la parte de justo la agenda migrante, porque pues hay un montón de temas, ¿no? El fentanilo, la violencia, que si México es más seguro que Estados Unidos, etcétera, etcétera. Digo, creo que va rebasándose ya este tema, ¿no? Sí, y creo que mencionas algo muy importante. Sí, esto está también en una coyuntura de la relación bilateral y algo que hay que subrayar de México, de esta visita del canciller ahorita en Estados Unidos, de esta reunión con los cónsules y también los anuncios que ha estado haciendo y los comunicados que Cancillería sacaron últimas semanas. Hay que recordar que Estados Unidos quería volver a implementar o quiere volver a implementar el permanece en México, que era esta política que Sí. hacía que los solicitantes de refugio allá esperaran del lado mexicano. México por primera vez, que creo que está bien porque por primera vez, y esta es la tercera vez que intentan implementar esta política, es la primera que México responde que no, que no va a aceptar quedarse con los solicitantes de refugio de este lado. Creo que por todo el tema que se filtró ahí, de lo permisivo que había sido México, en fin, Sí. pero creo que en un buen acto, ¿no? Y en una buena reacción, México dice que no va a permitir, y el canciller y la Cancillería sacan un comunicado que no van a permitir que se reinstale esta política porque ha sido una política violatoria de los derechos humanos y fundamentales de los migrantes. El 80% de las personas que fueron parte de esta política en los años y en las veces que se implementó, pues sufrieron de alguna violación a sus derechos, extorsiones, en fin, abusos, de todo, porque además son estos puntos fronterizos que, pues dicho sea de paso, son bastante peligrosos para todos, ¿no? Entonces, bueno, en esta coyuntura que México se niega, Biden saca según nuevas políticas y una de ellas es que
que la gente que quiera pedir el refugio o asilo en Estados Unidos tiene que pedirlo desde otro país, que es un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. creo que todo al final termina siendo un poco tramposo, ¿no? Porque entonces cuando no hay permanencia en México, aumentamos el título 42 y más de 2.7 millones de personas han sido retornadas bajo ese título. Digo que voy a sacar visas humanitarias para venezolanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses, pero al mismo tiempo los meto en el título 42 para poderlos regresar de forma expedita y ni siquiera a sus países, a México. Entonces, bueno, creo que todo esto no ha ayudado y sobre todo ha generado una presión muy importante para pues los gobiernos locales en la frontera, Exacto. como es el caso de Ciudad Juárez, o incluso en Ciudad Juárez mismo, para la sociedad civil, que realmente es quien ha encarado este problema y quien más bien ha ayudado a muchos de los migrantes en esta red de 20 albergues más o menos que hay en ese punto fronterizo. Entonces, la sociedad civil, también la comunidad religiosa, pues han estado ahí colaborando mucho, ¿no? Pero sí, sin duda, es un problema que se tiene que resolver de fondo, que se tiene que ver cómo no solamente es diciendo, bueno, pues ya saben que no pasen, está mal que lo hagan así, o sea, al final hay que ver cómo poner en marcha políticas para, pues ahora sí que impulsar las vías legales de la migración, que es la única forma que realmente nos conviene a todos y la única forma que los traficantes no ganan, ¿no? Y que no se vuelve también esto un negocio tan atractivo para estos grupos del crimen organizado. Exacto, justo esto, y con esto último me quedaría, Eunice, porque también gran parte de pues lo que ocurre en la zona norte del país, el crimen organizado, la manera que se aprovecha de pues estas personas migrantes que cruzan por, además, los estados más peligrosos, que bueno, ya que decir, Tamaulipas, la parte de la carretera que es tan peligrosa y que pues desafortunadamente muchos de ellos en este camino, en este cruce hacia los Estados Unidos, pues se encuentran con un montón de delincuentes, de crimen organizado que se aprovecha de ellos, también por supuesto de las personas que trafican con su necesidad y pues les quitan, además de todos sus ahorros, su dinero que llevan, pues además los utilizan y prácticamente los reclutan para trabajar ahora para ellos. Y además también creo importantísimo lo que decías de los gobiernos locales, que también incluso las personas, ciudadanos de a pie, incluso se han inconformado de que pues han estado Claro. muchísimo tiempo en los estados pues sin solución alguna, ¿no? Entonces es, creo yo, un círculo vicioso que mientras no haya una real política migratoria, pero pues no de un país o del otro lado, sino de ambos, ¿no? Ujú, de la región, y yo creo que aquí también es importante que el canciller ahora que está también con esta visión, ¿no? Más defensora de México, etcétera, pues Claro. creo que sería importante también que, por ejemplo, el acuerdo bicentenario que tanto se anunció y se presumió, bueno, que pongan en marcha, porque se supone que ahí está una de las líneas, es la migración desde una perspectiva humanitaria. Entonces, pudieran poner en marcha parte de esos proyectos y recursos para justo ayudar a los gobiernos locales en la frontera norte y a la sociedad civil que está pues colaborando en este tema ante esta concentración de migrantes que está en esos lugares, ¿no? Y no solamente Ciudad Juárez, digo, incluso si ahorita en la Ciudad de México tú vas ahí en la Juárez, está una gran cantidad de población haitiana también que están durmiendo en la calle y que Sí. pasa un poco lo mismo que tú dices, desafortunadamente eso genera de pronto racismo y xenofobia por parte de los vecinos que los ven ahí durmiendo y estando todo el tiempo en la calle y eso les genera, creo yo, este sentimiento negativo. Así es, pues terrible esta situación, Eunice, pero pues gracias por ampliarnos la visión. Por supuesto, seguimos atentos el tema y sobre todo, pues en espera de que realmente haya esta política de la que tantas veces hemos platicado y que pues no vemos que llegue ya finalmente pues para atender esta problemática. Por lo pronto, muchísimas gracias, Eunice. Gracias a ti, hasta Un luego. abrazo, muy buen Buenos días. día.